Entonces, hoy vamos a continuar con la tercera clase de ese recorrido que estamos haciendo por el cuerpo humano. Quiero recordarles que vamos a terminar como tal todos los sistemas, o sea, de revisar los sistemas de nuestro organismo. Esta es una charla cuyo objetivo es que tengamos un acercamiento y una explicación de cómo funciona nuestro cuerpo, más no una charla en la que vamos a dar protocolos, tips o formas de usar aceites para eso que vamos a mencionar el día de hoy. ¿Por qué lo aclaro? Porque al final de la charla vamos a nombrar algunas condiciones patológicas o algunas enfermedades de los sistemas y seguramente se nos va a quedar como que, bueno, nombró todo eso, pero no dijo qué aceite vamos a usar para eso, porque no es el objetivo. El objetivo, aquí estamos hablando en positivo, estamos hablando de aceites que apoyan el funcionamiento de cada sistema, pero quiero hacer esta aclaración para que las preguntas que hagamos, que surjan de lo que vamos a hablar el día de hoy, pues no sea para qué aceite me sirve para la enfermedad que acaban de nombrar, porque eso da para muchísimas otras clases. Esas son nuestras clases de educación continua, donde hablamos del manejo del estrés, del manejo del dolor, etcétera, etcétera. Y ahí es donde hablamos de protocolos y tips. En esta clase lo que queremos es que todos tengamos un acercamiento a cómo funciona nuestro organismo y los diferentes sistemas. Recuerden que vamos de macro a micro, vamos hablando primero de lo grande y vamos a llegar a la célula que funciona en cada organismo, en cada órgano de los que estamos hablando, o a su tejido. Y eso en la próxima clase lo vamos a retomar, porque ya en la próxima clase vamos a hablar directamente en esa célula qué hace la molécula que constituye el aceite o la principal molécula que constituye el aceite, teniendo en cuenta, ya vamos a unir como esto que estamos hablando con la clase de química o con la información que está en la química de los aceites, en el manual de química de los aceites. Entonces, ahí vamos a reunir toda esta información. Bueno, para continuar entonces, veníamos hablando, bueno, en la clase anterior Manfred nos contó acerca de sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, simpático, parasimpático, todo eso, y los órganos de los sentidos que están directamente relacionados con el sistema nervioso. Realmente todo el cuerpo está relacionado con el sistema nervioso y por eso el sistema nervioso pues es el encargado de la coordinación de todas las funciones del organismo. Y hoy vamos a revisar el sistema circulatorio, el sistema inmune de una manera muy rápida, el sistema excretor y el sistema reproductor. Y cuando hablemos del sistema reproductor vamos a hablar del sistema endocrino, que es el encargado de toda la regulación. Es diferente la coordinación que la regulación. La coordinación es cómo el sistema nervioso central organiza y da las instrucciones para que los demás órganos, sistemas, células, tejidos, etcétera, funcionen. Y la regulación es los mecanismos o las sustancias, que en este caso van a ser las hormonas, que se van a encargar de ir a cada uno de esos sitios para que realmente la función se cumpla. Es decir, la coordinación o el sistema nervioso es el jefe y la regulación o las hormonas van a ser como los supervisores que van a ir allá a revisar que todo el mundo está haciendo el trabajo que tiene que hacer. Bueno, vamos entonces a continuar con el sistema circulatorio. El sistema circulatorio, su principal función es servir como un medio de transporte. Recordemos que tanto en la digestión como en la respiración encontramos que unas moléculas o unas sustancias iban a pasar al torrente sanguíneo y llegamos hasta ahí, llegaron a la sangre. Pero ahora por medio de la sangre los vamos a distribuir por todos los tejidos, dependiendo del tejido o del órgano a donde deban o esté indicado que vayan. También muchas de estas sustancias ingresaron a nuestro organismo a través de la piel, como lo vimos en la clase pasada mediante lo que llamamos absorción cutánea.
Entonces, la sangre, el sistema circulatorio se va a encargar de realizar el transporte. El transporte, el medio de transporte va a ser la sangre. El sistema está conformado por una serie de tubos o vasos, que son las vías, digamos, las carreteras por donde va a transitar esa sangre, y el impulso para que la sangre se mueva no lo va a dar el corazón, que va a actuar en este caso como una bomba. Entonces, los vasos pueden ser venas o pueden ser arterias, ¿sí? Las venas que están representadas en color rojo se van a encargar de llevar la sangre, vamos a decir, limpia, nueva, ¿sí? Oxigenada, y ya sabemos de dónde vino el oxígeno, vino del intercambio respiratorio en los alvéolos pulmonares, y ese oxígeno que se necesita para todas las reacciones químicas del cuerpo, pues se va a transportar a través de los glóbulos rojos de la sangre, que ya los vamos a ver más adelante. Los otros vasos que tenemos representados en color azul corresponden a las venas. Las venas son las encargadas de devolver esta sangre de todos los tejidos hacia el corazón, una sangre que va a contener productos resultados del metabolismo y productos de desecho, para que sea pasados, bueno, una parte va a ir al sistema excretor para eliminarse, que ya lo vamos a ver más adelante, y el resto de la sangre va a ir al corazón para volver a realizar su proceso de oxigenación. Y bueno, el corazón propiamente dicho, pues es un órgano que todos sabemos, todos conocemos que es un órgano fundamental, principal en nuestro organismo, precisamente porque mediante sus latidos y su actividad eléctrica va a permitir que toda la sangre vaya y esté en los tejidos. El hecho de que haya un tejido que no reciba sangre por cierto tiempo, lo que llamamos una isquemia, es una alteración grave que puede conducir a la muerte de ese tejido. Y si de casualidad el que no recibe sangre es el propio tejido cardíaco, pues es cuando hablamos de isquemia cardíaca o infarto, digamos que progresa a infarto, que nos puede llegar a causar la muerte. En el caso del tejido cerebral, por ejemplo, es gravísimo, una isquemia cerebral es gravísima, porque va a deteriorar una zona del tejido cerebral y por ende la función que se regulaba ahí no va a funcionar más. Entonces, bueno, digamos que es la importancia de la sangre y del sistema circulatorio. Bueno, aparte de venas y arterias, vamos a tener otros vasos que van a ser de un tamaño muchísimo menor. Gracias por la recomendación. Que van a ser de un tamaño mucho menor, que se van a llamar capilares, que son ya microscópicos y que son los que van a llegar directamente a los tejidos. Entonces, todos los tejidos del cuerpo pues reciben la sangre a través de estos vasos diminutos microscópicos que llamamos capilares. El transporte, como lo decíamos, se hace a través de la sangre. ¿Qué vamos a encontrar en la sangre? Vamos a encontrar células y vamos a encontrar plasma. Entonces, la sangre es líquida gracias al plasma, pero es espesa. Yo sé que todos hemos visto sangre alguna vez en la vida. Ese espesor lo dan las células que contiene. Vamos a recordar que en la médula ósea de los huesos largos principalmente se va a dar la producción de las células sanguíneas y estas células pues van a cumplir diferentes funciones. Tenemos entonces glóbulos rojos, que son la mayor cantidad de células sanguíneas son glóbulos rojos, por eso pues el color de la sangre. Otro nombre que reciben es eritrocitos o hematíes. Y su principal función, ellos son estos discos rojos que vemos acá, son células sin núcleo
que por dentro tienen una proteína que se llama hemoglobina, que es la encargada de transportar como tal el oxígeno propiamente dicho que vamos a llevar a todos los tejidos del organismo. También tenemos glóbulos blancos o leucocitos que se van a encargar de todo el tema de defensas, de inmunidad, ¿sí? Entre ellos encontramos muchos tipos de leucocitos o de glóbulos blancos, están los que vemos aquí en este gráfico, monocitos, macrófagos, linfocitos, neutrófilos, basófilos, eosinófilos, cada uno de ellos con una función muy específica dentro de la respuesta inflamatoria, de la respuesta inmune, que vamos a ver ahorita más adelante. Y también tenemos las plaquetas o trombocitos, que tienen una función muy específica de desencadenar el proceso de coagulación, mediante el cual cuando tenemos una herida o un daño en el tejido de los vasos sanguíneos, pues necesitamos que se cree como ese tapón que va a detener la salida de sangre a los tejidos y a partir de él el posterior proceso de cicatrización de ese tejido con el objetivo de solucionar esa lesión o ese daño que hubo en el tejido. Entonces, esa es como la función principal de las plaquetas. La parte líquida de la sangre, entonces, se llama plasma. Ese plasma, pues, en su mayoría es agua y adicional tiene una serie de sustancias que van a variar en concentración y dependiendo, pues, de la concentración de esas sustancias en la sangre, pues nosotros vamos a poder interpretar, los médicos van a poder interpretar cómo se está comportando o qué funcionamiento tiene ciertos órganos del cuerpo cuya función da como resultado una sustancia que se deposita en sangre. Por ejemplo, la glucosa. Entonces veíamos que como resultado de la digestión, de carbohidratos complejos, vamos a tener moléculas simples de glucosa que van a estar en la sangre y que van a distribuirse a todos los tejidos del cuerpo para poder producir energía y esos niveles de glucosa en sangre pues deben tener, valga la redundancia, niveles adecuados para que podamos hablar de que hay un buen funcionamiento de las hormonas encargadas del proceso de digestión de la glucosa. Y así con todas las otras sustancias, bien sean proteínas, hormonas, el mismo oxígeno tiene un valor que se ha estudiado con el fin de poder determinar cómo es el funcionamiento. Y al igual que los productos de desecho, un punto muy importante aquí también son los anticuerpos, que ya más adelante vamos a ver qué son los anticuerpos, pero que también los niveles de anticuerpos nos van a dar o nos van a hablar del funcionamiento que ha tenido nuestro sistema inmunológico. Bueno, una vez esta sangre ha viajado por todo el organismo y ha recogido todos los productos metabólicos de los tejidos, debe pasar por un sistema que se va a encargar de eliminar lo que realmente no nos sirve, o sea, los desechos. Y este sistema es el sistema excretor, principalmente mediado por los riñones. Entonces, los riñones son los órganos encargados de filtrar ese plasma sanguíneo, extraer esos productos finales y esos excesos de agua, ¿sí? Y formar un líquido que todos conocemos que se llama la orina, en la cual vamos a eliminar lo que no necesitamos, lo que nos ha sobrado de todas esas funciones que han realizado el organismo. En los riñones vamos a encontrar unas estructuras que se van a encargar de hacer un nuevo proceso de absorción, es decir, llega la sangre y puede que se nos haya colado algo que, venga, sí lo necesitábamos, qué pena, esto no iba ahí, lo vuelven a pasar al torrente sanguíneo con el fin de que sea utilizado eso
esas sustancias, y lo que definitivamente no es lo que se va a ir a la orina. Para eso, pues, se necesita que la sangre ingrese, obviamente, a estas estructuras del riñón, pase por todo el proceso de filtrado, y una vez ya tenemos la orina como tal, vamos a pasarla por medio de los uréteres, que son estos canales que vemos aquí largos, que van a descender desde el riñón hasta la vejiga y van a transportar esa orina a este reservorio que llamamos vejiga, que tiene pues la capacidad de, ya en las personas que podemos hacer el control de los esfínteres, aproximadamente a partir de los 3 años, de mantenerse ahí en la vejiga para luego proceder al proceso de micción, que es la palabra técnica para orinar. En caso de los hombres, el sistema masculino va a tener una uretra, que es el conducto que sale de la vejiga ya a la parte exterior, que va a tener una función mixta, tanto de excretar orina como el líquido seminal o semen. Y en las mujeres, esta uretra solamente va a excretar orina. El esfínter, pues, es un músculo que está en el piso pélvico, es decir, en esta zona, que si recordamos el esqueleto, en esta zona teníamos la pelvis o el hueso pélvico, y aquí en esta parte vamos a tener ese músculo que nos va a permitir controlar la salida de la orina. Tenemos algunos aceites, aquí recuerden que estamos hablando de apoyo a estos sistemas, algunos aceites que nos van a ayudar a apoyar el sistema excretor. El limón lo pusimos acá en representación de todos los cítricos, que en general, como tienen esa función limpiadora, pues nos van a ayudar a sacar esos desechos y que el riñón pueda realmente filtrar eso que no necesitamos. La baya de enebro o juniper berry, perdón la pronunciación, que también apoya muchísimo el buen funcionamiento de ese filtrado en los riñones, y el orégano, como siempre, que está en representación ahí de los aceites que tienen efectos antimicrobianos, porque pues este es un sistema que está bastante susceptible a el tema de infecciones. Más adelante vamos a revisar esa parte. Una vez hemos sacado lo que no necesitamos, lo hemos sacado ya en este punto, hemos visto dos sistemas que como punto final han sacado desechos del organismo, que son el sistema excretor, que lo hace mediante los líquidos que están en la sangre y los productos de desecho de la sangre, como el final del sistema digestivo, que se encarga de sacar los productos sólidos de los alimentos que definitivamente no son digeribles o que ya no necesitamos, y lo hacen a través de la materia fecal. Bueno, vamos a pasar a revisar el sistema inmune. El sistema inmune es lo que nosotros llamamos las defensas de nuestro cuerpo. Así como está representado ahí en este dibujito, son todos los soldados que se van a encargar de que ningún cuerpo extraño, llámese microorganismo de cualquier tipo, hongo, virus, bacteria, pues pueda entrar y pueda causarnos una enfermedad que llamamos de manera genérica infección. Entonces, estas defensas, este sistema de defensas, pues va a tener dentro de su buen funcionamiento, va a necesitar de ciertos órganos que son los que se van a encargar de mediar o de producir, o más bien de madurar esas células que se formaron en la médula ósea y que pasaron a la sangre. Entonces, dentro de ellos tenemos todo el sistema linfático, que tiene varias glándulas cuya función es pues realizar como esa maduración o la destrucción de esos órganos, de esas células que ya cumplieron con su ciclo de vida y que deben también reemplazarse. Vamos a tener el timo, que es una glándula que se va a encargar de la maduración de los linfocitos T, que ya vamos a ver más adelante cuáles son esos.
el vaso que se va a encargar como de toda la destrucción de los glóbulos rojos y de las plaquetas, llamamos, digamos, entre comillas, viejas, que ya cumplieron su función, las amígdalas y las adenoides, que son un tejido linfático asociado a las mucosas orales, y los ganglios linfáticos, que están representados aquí por las bolitas verdes, junto con sus respectivos vasos linfáticos, que van a transportar un líquido que se llama linfa, que es el intermediario, digamos, el eslabón que nos hacía falta entre el intercambio de la sangre y los tejidos. Es decir, la sangre llega al tejido y por las arterias y los capilares se produce todo el proceso metabólico que se va a producir en ese tejido y nos va a dar un producto de desecho, pero ese desecho, ¿cómo vuelve a la sangre? Primero pasa por el sistema linfático, que recoge todo eso, y ahí sí lo va a pasar nuevamente al torrente sanguíneo, a la parte venosa. Entonces es como ese eslabón. ¿Y qué va a pasar ahí? Pues vamos a tener un proceso de respuesta inmune. Entonces, yo quiero que recuerden que al principio habíamos definido la inmunidad con este esquemita que está acá arriba, que podía ser innata, adquirida, celular o humoral. ¿Qué significa eso? Nosotros vamos a tener que vamos a necesitar células que se van a encargar de la inmunidad y sustancias, que es lo que vamos a llamar humoral, que también se van a encargar de protegernos. Las células, tanto las células como las sustancias, van a venir o van a proceder de dos formas. La primera es lo que nosotros obtenemos durante la gestación y a través de la lactancia materna, o sea, lo que nuestras madres nos heredaron, tanto en células como en algunos anticuerpos, y lo que llamamos adquiridos, que son el resultado de haber estado en contacto con un antígeno, es decir, con una sustancia, o bien sea virus, bacteria, etcétera, que nos generó una infección previa y por la cual nuestro sistema aprendió a defenderse específicamente de esa enfermedad. Lo vamos a obtener bien sea por el contacto con la enfermedad o mediante las inmunizaciones o vacunas. En este punto, pues queda, digamos que es la explicación de por qué uno habla de que hay ciertas, la mayoría de las enfermedades infectocontagiosas no repiten, ¿sí? Porque a uno no le vuelve a dar varicela, en términos generales. En todo hay excepciones, pero en términos generales, ¿por qué no le vuelve a dar a uno varicela? Porque es un anticuerpo, es un antígeno muy específico, y el cuerpo humano tiene la capacidad de aprender y de generar inmunoglobulinas o anticuerpos específicos para la varicela, que quedan en la sangre, que quedan en los tejidos y que hacen que si uno vuelve a tener contacto con el virus que produce la varicela, pues el cuerpo ya sabe defenderse, inmediatamente lo va a atacar. O bien sea porque a uno le dio varicela o porque lo vacunaron, en este caso contra el virus que produce la varicela. Entonces, mediante las vacunas, digamos que el mecanismo generalmente, en general, ¿sí?, de las vacunas consiste en exponer el cuerpo a algo parecido a la varicela para que el cuerpo genere esos anticuerpos, y cosa que el día que venga el virus real, pues el cuerpo ya sabe cómo defenderse. Entonces tenemos que la inmunidad adquirida es específica para cada una de las infecciones o enfermedades infectocontagiosas que existen. Por eso las vacunas son algo muy específico, y tenemos un esquema que por lo menos en Colombia a todos nos aplican de la misma manera, porque son enfermedades que mediante estas vacunas están controladas. Y es lo que estamos esperando en este momento que surja para el tema del coronavirus, que está en este momento generándonos pues toda la situación que ya todos conocemos. Aquí tenemos dos esquemas que, digamos, son como el funcionamiento de esta inmunidad.
Entonces, lo primero que se produce cuando hay una lesión vascular, perdón, una lesión tisular en algún tejido, llámese un golpe, una cortada o una exposición a un agente microbiano o a un antígeno, cualquiera que sea él, lo primero que vamos a tener es una respuesta inflamatoria. Y en la primera clase dijimos que la respuesta inflamatoria es algo fisiológico, bueno, normal, que se debe dar porque es el primer mecanismo con el cuerpo se va a defender de esa lesión. Entonces vamos a tener, aquí abajo vemos representado un vaso sanguíneo con sus respectivas células y en esta zona tenemos la lesión. ¿Qué pasa? Que las células del torrente sanguíneo, pues digamos que generalmente cuando hay ese daño en los vasos, pues hay salida de sangre hacia los tejidos y con ella pues todas las células, y esas células van a identificar mediante una serie de sustancias mediadoras que hay algo que no debería estar ahí, y entonces van a entrar nuestra primera línea de defensa, nuestros primeros soldados a actuar, que son los glóbulos blancos, tipo neutrófilos, basófilos, eosinófilos o macrófagos. Ellos van a entrar y van a tratar de defendernos de una manera inicial. Hablábamos también en la primera clase de los mastocitos y la histamina, que es uno de esos mecanismos con los cuales estas células quieren eliminar eso que nos está generando una lesión. Y en la mayoría de los casos lo hacen. Clínicamente, ¿qué observamos? Observamos el enrojecimiento, observamos el calor, observamos el edema o digamos, la tumefacción del tejido, lo que es propiamente que está inflamado o agrandado, y en esa zona se está dando toda esta respuesta inflamatoria. Muchas veces lo logran y es suficiente, muchas otras no, ¿sí? Y es cuando la inflamación empieza a ser un proceso ya patológico que da como resultado una degradación de ese tejido donde se está dando todo este proceso, lo que llamamos en algunas ocasiones un absceso, y la consecuente generación de material tipo pus, y bueno, ya ahí es cuando el sistema necesita como tal que le ayudemos a defenderse porque la inflamación sola, los mecanismos solitos no lo pudieron hacer. Pero ¿qué pasa? Estas células, en el caso de, por ejemplo, una infección como tal, que es lo que vamos a ver a este lado, pues este macrófago principalmente fue, y su función es fagocitar, es la palabra, o comerse, ¿sí? Esa célula que me está generando la infección, ¿sí? Entonces, en nuestras clases nosotros hemos dicho muchas veces que tenemos dos cosas que pueden afectar las células, y que una son las bacterias, otras son los virus. Que los virus entran a la célula y las bacterias no entran a la célula. Las bacterias como tal son otras células, un microorganismo conformado por una sola célula. Entonces, este macrófago, ¿qué va a hacer? Él va a comerse bien sea la bacteria o la célula infectada por el virus, y va a desencadenar lo que vemos en la respuesta que vemos en la parte derecha, que es como tal ya la respuesta inmunológica. Entonces, esa célula, ese macrófago, se va a encargar de que los linfocitos, que eran uno de los glóbulos blancos, que son como tal los encargados de la inmunidad celular, se enteren o sepan, se den cuenta de que hay una célula infectada, y lo hacen mediante lo que llamamos la presentación del antígeno. Entonces, cuando hablamos de antígeno, estamos hablando de alguna sustancia, o en este caso la célula, que nos está generando un daño y se la va a mostrar. Él le va a ir a decir a los linfocitos: mire lo que encontré, esto no debería estar aquí, por favor ustedes, que son la segunda línea, hagan algo en contra de esto que no debería estar. Y de esa manera, bien sea linfocitos B o linfocitos T, ¿sí? Que participan de
de diferentes formas. Los linfocitos B se van a encargar de generar esas sustancias, por eso hacen parte también de la inmunidad humoral, esas inmunoglobulinas o esas como tal defensas que llamamos anticuerpos para contrarrestar ese antígeno, y lo vamos a ver, lo vemos representado como en estas llavecitas que tienen los linfocitos B, que son muy específicas. Si ese antígeno es el virus de la varicela, que es el ejemplo que estamos trabajando, pues ellos van a desarrollar esas inmunoglobulinas para el virus de la varicela y lo van a llevar a donde está el antígeno. Va a haber la formación de un complejo antígeno-anticuerpo, que es la unión de ese, digamos, vamos a ponerlo en estos términos, de ese remedio que el organismo generó contra ese antígeno para inactivarlo. Y de esa manera se eliminan esos antígenos o esa infección que tenemos ahí. Pero por otro lado, también tenemos los linfocitos T, ¿sí? Cuya función es producir una serie de sustancias que van a destruir la célula que fue infectada con ese microorganismo. Entonces, uno se encarga de generar el remedio para ese antígeno y el otro se encarga de destruir la célula que se dañó por culpa de ese antígeno. ¿Para qué? Para que esa célula no se vuelva a reproducir y la infección no crezca o no se disemine. Entonces, esta es la forma como el organismo va a atacar estas sustancias que nos generan daño. Nuestros aceites participan activamente en estos procesos y en la respuesta inicial, en la inflamación, que es la primera parte, y otros que nos van a ayudar en la parte como tal inmunológica, o sea, en la, valga la redundancia, respuesta inmune. Me pareció muy interesante. Bueno, yo creo que hemos hablado mucho de UNGAR, o la mezcla UNGAR va a fortalecer el sistema inmune. ¿Qué hace como tal la mezcla UNGAR? Nos va a ayudar a que esas células inmunes pues, puedan cumplir esa función de generación de antígenos y de destrucción de las células infectadas, pero me llamó muchísimo la atención, lo quiero compartir con ustedes, un estudio que leí acerca del cedro y cómo cedro tiene la capacidad, obviamente es un estudio todavía in vitro, es decir, en laboratorio, en células, digamos, viéndolas de manera microscópica. Hacen falta todavía los estudios clínicos, es decir, ya probándolo como tal en personas o en seres complejos, pero demostró, por lo menos in vitro, que tiene la capacidad de bloquear unas proteínas que están en la membrana celular, que ya todos sabemos cuál es la membrana celular, que tienen o que son el canal a través del cual el virus entra a la célula y la infecta. En ese orden de ideas, el cedro, si realmente pues habría que buscar a qué concentración lo hace, y bueno, para eso son los estudios que nos hacen falta, pero si realmente el cedro bloquea ese canal, pues el cedro podría ser considerado, más adelante, no estoy diciendo ahorita, pero podría ser considerado un agente antiviral propiamente dicho. Es decir, el virus va a entrar al organismo, pero el cedro bloquea esos canales y no va a permitir que entre como tal a la célula. Por lo tanto, el virus, como no es un organismo vivo, necesita una célula para poderse reproducir, pero si no puede entrar a la célula, pues no se va a poder reproducir y de esta manera no habría o se evitarían infecciones virales. Entonces, como les digo, esto es algo que está en estudio muy fuerte. Por ahora, estos primeros indicios pues hacen que todos tengamos como esa motivación, pues hablando de los profesionales encargados de los estudios, de esa motivación para seguir mirando, porque pues las aplicaciones que esto podría tener son, creo que todos nos imaginamos inmediatamente que podría tener un gran efecto en nuestro cuerpo en la protección contra cierto tipo de virus, llámese
el que estamos padeciendo en este momento, llámese el virus del VIH, llámese la varicela, la gripa, bueno, todas las enfermedades que son producidas por un virus como tal. Pero como les digo, hasta ahora ese estudio apenas está empezando a mostrarnos como ese panorama. No estoy afirmando que el cedro va a curar nada, ni que va a eliminar ningún COVID, ni no estoy hablando nada de esto. Solamente les estoy contando que hacia dónde va la investigación de los beneficios de nuestros aceites que ya todos conocemos. Bueno, una vez aprendimos que el cuerpo tiene todos los sistemas, el cerebro los controla, las defensas nos protegen, pues vamos a hablar de cómo se da esa regulación de las funciones que les mencionaba. Me gustó esta frase que dice, donde reina hormona no manda neurona, ¿sí? Ahí un chiste. Y efectivamente todos hemos hablado en algún momento de que tenemos alguna condición hormonal, de tipo hormonal. ¿Qué quiere decir eso? Que muy a pesar de que el cerebro dio la orden de que eso se tenía que hacer, ese órgano X del que vamos a poner en el ejemplo, sabe que lo tiene que hacer, pero no tiene el medio necesario para hacerlo, que en este caso podría ser las hormonas, o tiene demasiado y no puede ejecutar como tal esa función, y eso va a desencadenar una serie de signos y síntomas clínicos que muchas veces aparentemente no tienen motivo, no tienen razón, y ahí es cuando empezamos a mirar el tema hormonal. Entonces, vamos a hablar de nuestro sistema endocrino, que es el sistema de glándulas que producen. Las glándulas son órganos encargados de producir hormonas, cuya función va a ser regular a los demás órganos del cuerpo. Entonces tenemos que las hormonas pues son sustancias químicas, son proteínas muy especializadas que van a actuar como mensajeros y que se van a producir como respuesta a los estímulos provenientes del exterior del organismo. Entonces, hay cosas que pasan en el exterior o incluso en el interior van a desencadenar la generación de las hormonas para que ellas vayan a regular esas funciones, y tienen la capacidad o la particularidad de reconocer las células en las cuales deben actuar. ¿Por qué? Porque las células en su membrana tienen receptores específicos, o sea, otras proteínas que solamente van a encajar, digamos, si estuviéramos hablando de fichas de rompecabezas, cuando armamos un rompecabezas, solamente la ficha que va ahí es la que encaja ahí. Así funcionan también los receptores en la membrana, los receptores específicos, que solamente le va a encajar la hormona, la molécula de la hormona de la cual se necesita. Las características de las hormonas, ¿cuáles son? Se producen en una parte del organismo, pero su acción la ejercen en otra que aparentemente no tiene nada que ver, ¿sí? Todas actúan a nivel celular y van a mediar este metabolismo de las células, y su efecto va a influir en el comportamiento de las personas. Y todas las hormonas son diferentes entre sí desde el punto de vista químico, a pesar de que todas son proteínas. Ya vimos la vez pasada que las proteínas son cadenas de aminoácidos, pero el orden en el que están esas cadenas, la longitud y la cantidad de aminoácidos que tenga, pues va a determinar que esa molécula sea de una sustancia o de la otra. Tenemos en este gráfico, en la parte superior, el hipotálamo, que lo vimos en la clase anterior con el doctor Manfred, que está en el cerebro, y que es la parte del cerebro encargada de que la glándula hipófisis, que está justo debajito, que es esta que parecen aquí como dos bolitas, que está ubicada también en el cráneo, en la silla, lo que llamamos la silla turca, haga o realice la producción de esas hormonas, y como dijimos, se producen en un lugar y van a ir a actuar en otra zona del organismo. Entonces hay hormonas que se producen ahí, pero van a ir a los huesos, a los músculos y en general a los órganos para estimular el crecimiento del cuerpo,
hay otra, como la hormona del crecimiento, hay otras, como la prolactina, que va a ir a las glándulas mamarias para que en el momento en el que se necesita, pues haya producción de leche materna. Van a estar las hormonas estimulantes de las células en los ovarios o de los óvulos para que se produzca el ciclo menstrual y también la gestación. Y como resultado de ese ciclo vamos a tener otras hormonas que son los estrógenos y la progesterona, que nos van a mediar pues todo el proceso de el sistema reproductor femenino. Y lo mismo en los hombres, pues será la testosterona, que es la principal hormona del sistema reproductor masculino. Vamos a tener otras hormonas que se van a dirigir a la corteza suprarrenal o a la gran glándula que está encima, acostadita encima del riñón, que va a tener otros efectos sobre la tensión arterial, etcétera. Vamos a tener las hormonas que se van a ir a la glándula tiroides. Entonces la hormona tiroestimulante, TSH, va a ir a la glándula tiroides y por medio de ella la glándula tiroides va a producir las hormonas tiroideas que van a modular varias de las funciones del organismo. Vamos a tener las hormonas que van directamente al riñón, como la vasopresina, que también nos ayuda con el tema de la tensión arterial, y la oxitocina, que también va al tema de glándula mamaria y de útero, para que estos órganos puedan ejercer sus funciones. Aquí tenemos entonces un esquema de las glándulas, de la ubicación de las glándulas en los organismos masculino y femenino. Encontramos aquí la glándula tiroides, que pues está en ambos sexos, que pues está en la parte anterior del cuello, que es una glándula que va a activar todos los procesos metabólicos que van a originar el oxígeno y la producción de energía. Entonces, ya hablamos que del sistema respiratorio obteníamos el oxígeno, que el oxígeno era necesario para ir a las células a que se diera la producción de energía, pero es la tiroides, la glándula encargada de producir hormonas tiroideas para que ese proceso allá en los órganos o en los demás tejidos pues realmente se ve. Está el timo, que ya lo habíamos mencionado en el sistema anterior, que se va a encargar pues del tema de la maduración de los linfocitos T y también de procesos relacionados con el crecimiento y el desarrollo del cuerpo. Vamos a encontrar el páncreas, que lo vimos también cuando hablamos del sistema digestivo, que él se va a encargar de la producción de otras hormonas, principalmente la insulina, que es la que va a regular los niveles de glucosa, y el glucagón, que es el que se encarga, es la otra hormona que se encarga de sintetizar ese glucógeno nuevamente cuando se necesita. También tenemos la glándula suprarrenal, que la habíamos mencionado anteriormente, que están encima de cada riñón, que realmente están ahí, pero no tienen ninguna función directa con el riñón, y que se van a encargar de secretar otras hormonas que nosotros conocemos, que se llama adrenalina. Bueno, sé que la adrenalina la hemos escuchado, y que van a desempeñar funciones a nivel del sistema nervioso, a nivel del corazón y también pues en la presión sanguínea. En la parte masculina vamos a tener los testículos, que son glándulas que se van a encargar de la formación de las células reproductoras y de la hormona testosterona, que va a regular todas estas funciones masculinas reproductivas. Y en el caso de las mujeres tenemos los ovarios, que también van a formar el estrógeno y la progesterona, y en los ovarios es donde se da la maduración de los óvulos para que pueda haber fecundación y posterior gestación. Tenemos algunos aceites que nos van a ayudar
a modular esta producción hormonal. No significa, porque estén a un lado y al otro, no significa que sean exclusivas de hombres o mujeres. Lo que sí significa es que tienen mayor comportamiento a un lado, o en un sexo o en el otro, dependiendo de las hormonas que van a ayudar a regular. Por ejemplo, la salvia, que más adelante nos van a dar una clase exclusiva de salvia, que nos va a ayudar en la parte de las hormonas femeninas. Y el romero, que también tiene una gran ayuda, va a ser de gran ayuda en el tema de los ovarios. Bueno, ya vamos a mirar más adelante cuál es el proceso que se va a dar ahí en los ovarios. Tenemos clavo, que nos va a ayudar también a modular toda la producción hormonal, y la mezcla endocrina, que es específica para favorecer ese funcionamiento de la producción de las hormonas en las diferentes glándulas. Y ya para terminar, aunque no menos importante, pues vamos a encontrar nuestro sistema reproductor, cuya función es precisamente que podamos mantener o preservar la especie mediante la gestación y luego posteriormente el parto y el nacimiento de nuestros hijos. No voy a hablar ahorita de la gestación porque eso es otra clase completamente aparte, gigante, larguísima, ¿sí? Todo el proceso de cómo de la unión de dos células vamos a tener un organismo complejo, eso es otro tema gigante, pero sí vamos a mirar como estos sistemas donde se produce el tema reproductivo. Entonces, en el caso femenino vamos a tener un sistema conformado por un útero, que es la zona donde se da propiamente la gestación, las trompas de falopio, que son estas estructuras que tenemos aquí. Yo creo que todos alguna vez hemos visto este esquema que parece como la cara de un toro. En los extremos vamos a tener los ovarios, que son los órganos encargados de la producción de los óvulos, y vamos a tener un cuello uterino o cervix que se va a comunicar directamente con la vagina en el caso de las mujeres. Vamos a tener, haciendo aquí como un acercamiento a los ovarios, vamos a tener que las mujeres tenemos dos ciclos dentro de esta fisiología femenina. Uno se llama ciclo ovárico, que es la maduración del folículo o el óvulo, que es la célula, que en el momento de ser fecundada, como en esta zona donde hay un espermatozoide que fecunda el óvulo, pues vamos a tener como resultado un proceso de gestación en el cual ese óvulo fecundado va a viajar a través de la trompa de falopio y se va a ubicar en el útero mediante un proceso que se llama implantación, y a partir de ahí vamos a tener el embarazo. En el caso de que no haya fecundación, pues mensualmente ese óvulo va a ser eliminado mediante la menstruación. Y vamos a tener un ciclo que se llama ciclo uterino, que es ya en el útero, las paredes del útero, que se llama endometrio, van a hacer también una preparación todos los meses, como si fuéramos a tener un proceso de gestación, que en caso de que sí se dé, pues ha tenido como toda una preparación, un engrosamiento para poder después alojar ese óvulo fecundado y posteriormente el embrión y todo el desarrollo embrionario y fetal, y que en caso de que no haya gestación, pues también es reversible para que, bueno, no hubo gestación, el próximo mes miramos a ver si sí. Nuestros aceites que nos van a ayudar a que este proceso se dé, digamos, de una manera adecuada, pues nuevamente aparece la salvia y aparece la mezcla femenina, Claricalm, que nos va a ayudar muchísimo porque todos estos cambios y todos estos ciclos, como ya dijimos que están mediados por hormonas, pues como resultado van a tener una serie de signos clínicos y síntomas que todas hemos experimentado. Creo que todas las que estamos aquí hemos experimentado temas de síndrome premenstrual, temas de
cólicos menstruales y dependiendo de la edad en la que estemos, pues cuando estamos llegando al final de que se puedan dar estos ciclos y estamos en la parte de la menopausia, pues vamos a tener otra serie de cambios hormonales que nos van a modular el comportamiento y pues aquí es donde esta mezcla nos va a ayudar muchísimo con esos signos y síntomas. En el caso del sistema reproductor masculino, entonces vamos a tener que los órganos que vamos a encontrar en este sistema, pues vamos a tener los testículos, que son las glándulas encargadas de la producción de los espermatozoides, que son las células reproductoras. Vamos a tener la próstata, que está ubicada en esta zona, bueno, desafortunadamente tenemos o los hombres tienen bastantes inconvenientes con esta glándula cuando están llegando a una edad más avanzada, y tenemos en esta zona de acá, está la vejiga, y habíamos dicho que la uretra, este canal que eliminaba la orina, en el caso de los hombres también va a transportar este líquido seminal, y en esta zona es donde pues como que se encuentran esos dos canales, y a través del pene pues vamos a tener la salida de estos dos líquidos, bien sea la orina o bien sea el semen, durante la relación sexual. Y va a salir por un orificio que pues es el orificio de salida. Vamos a tener unos aceites que van a favorecer mucho este funcionamiento. Entre ellos está ciprés, está incienso y está tomillo, que van a ayudar mucho, sobre todo en el funcionamiento de la próstata, para que pues pueda haber cierta prevención de las alteraciones que estamos hablando ahorita, que vienen con la edad. Entonces, pues estos aceites van a tener como esa función ahí favorecedora, y pues súper importante, y realmente era de esperarse que el incienso participara en este tipo de condiciones, pues él es nuestro rey y él tiene como esa facilidad de favorecer esta regeneración, y de esa manera pues ayudar a prevenir la degeneración de la glándula prostática. Como les dije al comienzo de la charla de hoy, vamos a nombrar algunas de las patologías o trastornos, o el nombre de cuando todos nuestros sistemas pues no tienen un buen funcionamiento, para que podamos ubicarnos. El objetivo de estas últimas diapositivas es como ya podernos ubicar, que cuando una persona venga y nos diga, es que yo estoy sufriendo de, no sé, así cualquiera, el sistema pulmonar, pues sepamos a qué sistema nos vamos a dirigir. Ya sabemos cuáles son los aceites que van a apoyar ese sistema, y vamos a poder encontrar como la información de una manera más clara, y no solamente de pronto repitiendo, con todo el respeto del mundo, repitiendo el protocolo, sino entendiendo por qué yo le estoy recomendando a esta persona X o Y aceite, porque yo ya sé que ese es un aceite que me apoya el sistema respiratorio, para el ejemplo que estamos poniendo. Entonces, algunos de los trastornos del sistema musculoesquelético, encontramos osteoporosis, que es la disminución o mejor dicho, el aumento de la porosidad del hueso esponjoso. Tenemos la escoliosis, por ejemplo, que es la desviación de la mandíbula, la desviación de la columna vertebral. Tenemos algunas condiciones inflamatorias como la tendinitis o la fibromialgia. Y el tema de traumas, cuando hablamos de traumas, estamos hablando de golpes, por ejemplo, de fracturas, de desgarros musculares. Eso es un trauma como tal en este tipo de tejidos, y que están asociados con este sistema. En cuanto al sistema digestivo, vamos a encontrar afecciones como la gastritis, como el síndrome de colon irritable, la úlcera gástrica, la malnutrición,
hoy en día ya no hablamos de desnutrición, porque la desnutrición es solamente una de las formas de malnutrición, la otra es la obesidad, ¿sí? El exceso. Y también las condiciones infecciosas, ciertos microorganismos que van a afectar directamente el sistema digestivo. En cuanto al sistema respiratorio, hablamos en su momento de la rinitis alérgica y el asma, que es una condición muy similar. También encontramos la sinusitis, que es la inflamación de la membrana mucosa que recubre los senos paranasales, y un aumento consecuente de la producción de moco. Tenemos el enfisema pulmonar, que es un daño en el tejido como tal de los pulmones. Algunas enfermedades obstructivas, que como el EPOC, que su sigla significa enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y es, como su nombre lo indica, una obstrucción de la vía aérea, lo cual dificulta muchísimo el proceso respiratorio. Y nuevamente las infecciones, enfermedades de tipo infeccioso, microorganismos que van a afectar el sistema respiratorio. En cuanto al sistema nervioso central, vamos a encontrar algunas enfermedades degenerativas como el Alzheimer, perdón, el Parkinson, que están en estudio. Realmente son enfermedades complejas que todos de pronto sabemos o hemos escuchado hablar de estas enfermedades, pero el mecanismo por el cual se dan o el daño específico que hay en el cerebro, pues es algo que está altamente estudiado. Tenemos parálisis cuando tenemos alguna afectación nerviosa que digamos que afecta la rama motora del nervio, así como explicó el doctor en la clase pasada, y que no permite que haya como ese movimiento pues del tejido en el cual hubo la afectación. Enfermedades como la epilepsia, como la esclerosis múltiple, que la esclerosis múltiple es cuando el mismo sistema inmunológico daña el recubrimiento de mielina que tienen los nervios, y pues eso genera una serie de dificultades en las funciones donde se ha producido ese daño. Entonces vamos a hablar también de que afecta al sistema nervioso, pero también se puede clasificar dentro de las infecciones inmunes o autoinmunes, porque el mismo cuerpo está atacando células del cuerpo como si fueran células o factores nocivos para el cuerpo. Y dentro del sistema nervioso clasifiqué, como por nombrarlas ahí, las enfermedades propiamente mentales. Vamos a tener temas ya como depresión, ansiedad, trastornos del comportamiento, etcétera, que los vamos a meter dentro del sistema nervioso. En cuanto al sistema circulatorio, vamos a tener algunas condiciones que pueden ser, por ejemplo, aneurismas, que es cuando los vasos sanguíneos sufren inflamación, la insuficiencia cardíaca, que es cuando el corazón no puede cumplir la función para la que está diseñado y pues su trabajo es insuficiente, como su nombre lo indica. Se puede desencadenar, obviamente, la muerte, en este caso. Condiciones de trombosis, que es cuando en las venas vamos a tener que las plaquetas forman coágulos que pueden viajar o no a través de la circulación, pero que van a obstruir esa circulación y van a generar lo que les mencionaba ahorita, de que un tejido pues no tenga irrigación sanguínea, pues va a generar como la isquemia y posterior necrosis de ese tejido. El infarto, que es cuando esto se localiza en el músculo cardíaco, o sea, en el miocardio, y pues afecta de tal forma que el corazón pues no puede continuar realizando su actividad eléctrica, y por consiguiente se va a detener la función de bombeo de la sangre, y pues puede desencadenar, en gran parte de los casos, desencadena la muerte del paciente. Y la hipertensión arterial, que es cuando hay demasiada fuerza a la hora de salir la sangre bombeada por el corazón,
las causas de esta enfermedad pues son muchísimas, da para 20 clases más, pero la consecuencia que esto tiene se va a ver reflejada en ciertos órganos que llamamos órganos blancos, como el cerebro, la retina y los riñones, entre otros, que van a sufrir una afectación muy grave por recibir ese bombeo sanguíneo con una fuerza mayor a la que debería ser, y por eso es tan importante controlar la tensión arterial. En cuanto al sistema excretor, podemos encontrar patologías como los cálculos renales, que son tan supremamente dolorosos, la formación de piedras, para ponerlo en esos términos, en la zona de los riñones y que posteriormente van a viajar a través de los conductos uretrales y van a llegar a, en algunas ocasiones, a ser expulsados a través de la uretra. O en algunas ocasiones requieren manejo quirúrgico. La insuficiencia renal es, como su nombre lo indica, igual que la cardíaca, es que los riñones realmente no pueden realizar, o la función que hacen en el filtrado de la sangre no es suficiente, y pues son aquellos pacientes que van a necesitar un manejo que se llama hemodiálisis, que es literal una máquina que va a hacer el proceso de filtración de esa sangre en reemplazo del riñón, ¿sí? Entonces la sangre va a esa máquina de diálisis, es filtrada y vuelve a entrar al organismo, y pues es un deterioro bastante complejo de la calidad de vida del paciente, porque realmente es generar dependencia de estos equipos de diálisis, y pues las consecuencias son bastante graves. Y las enfermedades infecciosas que aparecen en todas partes, hay bacterias que colonizan las vías urinarias, bien sea bajas o altas, ¿sí? Esas bajas las más cercanas a la salida como tal de la uretra, del conducto uretral, o ya hacia la parte de los riñones, porque pues en todo este tracto hay colonización bacteriana, pero algunas, o sea, las bacterias normales que pueden estar ahí en algún momento, pues son cambiadas por bacterias que consideramos patógenos, o si esas bacterias de pronto las llamamos, son de las que llamamos oportunistas, pues ellas están ahí y pueden estar controladas, pero en algún momento donde haya como diferencias en la concentración de defensas, células y la parte humoral, pues ellas mismas van a generar ese proceso infeccioso. En cuanto a los órganos de los sentidos, entonces, si hablamos del oído, vamos a tener problemas infecciosos, o como tal, la disminución parcial o total de la audición, que lo vamos a llamar sordera, o cuando es parcial lo vamos a llamar hipoacusia, es decir, disminución de la audición. En el ojo vamos a tener problemas de la agudeza visual, como la miopía o la hipermetropía, o problemas de la acomodación de estos lentes para poder realizar el enfoque y la formación de las imágenes que veíamos la clase pasada, como el astigmatismo y la presbicia. O podemos tener también problemas asociados al envejecimiento de los tejidos del ojo, que llamamos cataratas, o incluso algunas enfermedades o algunas condiciones genéticas en las cuales el ojo no puede reconocer, o tiene un intercambio en el momento de reconocer el color verde y el color rojo, que lo llamamos daltonismo. Hablando de piel, la piel tiene sus propias alteraciones. Vamos a encontrar de tipo acné, que puede ser de tipo infeccioso. En general es infeccioso, pero que también puede estar mediado por las hormonas. Vamos a tener condiciones como la dermatitis, que es la reacción de la piel, bien sea en el cuero cabelludo, bien sea, bueno, en cualquier zona, digamos, como tal de la piel. Podemos encontrar reacciones alérgicas, o sea, la piel también puede tener reacciones de hipersensibilidad a algunas sustancias,
y es cuando pues vamos a encontrar síntomas como el prurito o la piquiña y bueno, todo el proceso inmune que se está produciendo de manera agrandada en esa zona de la piel. Vamos a encontrar alteraciones del gusto cuando no podemos sentir los sabores, se llama ageusia. Cuando lo sentimos en menor proporción a la que deberíamos, se llama hipoageusia, o cuando sentimos una cosa, un sabor que no es el que corresponde, lo vamos a llamar parageusia. Y en cuanto al olfato, entonces el hecho de no sentir o de no percibir un olor se llama anosmia, como en el caso de las personas que están experimentando, que han experimentado COVID, tienen un periodo en el que no pueden percibir ningún olor. También la rinitis alérgica puede tener como esta condición. Hiposmia es percibir los olores pero de manera muy disminuida, o hiperosmia de manera aumentada. En el embarazo yo creo que muchas experimentamos que cualquier cosita ahora huele muchísimo más y pues desencadena el tema de las náuseas y todas estas respuestas. En cuanto al sistema endocrino, vamos a encontrar que puede haber trastornos del crecimiento por disminución o deficiencia de la hormona del crecimiento. Podemos encontrar diabetes cuando el páncreas no realiza la función que debe realizar, bien sea porque no está secretando insulina, porque secreta demasiada insulina, y entonces la carga de glucosa que se recibe en el momento de ingerir los alimentos pues se acaba inmediatamente. Vamos a tener alteraciones de la glándula tiroides, como el hipotiroidismo, que es la disminución de esa función de la glándula tiroides, o hipertiroidismo, cuando es ya pues, la condición contraria. Podemos tener la enfermedad de Cushing, que afecta la glándula suprarrenal y que se va a ver como, digamos que el signo es como una alteración en la composición del tejido adiposo o de las grasas. Entonces, sobre todo en la cara, vamos a tener un paciente con una cara de pronto muy grande, muy redonda, pero a expensas de sola grasa y unas extremidades muy pequeñitas, digámoslo así, porque pues, el tejido adiposo, la distribución no se da de manera adecuada. En cuanto al sistema reproductor, vamos a encontrar que podemos tener las enfermedades de transmisión sexual, que son en su mayoría de tipo infeccioso, causadas por algunas bacterias o por algunos virus, como el herpes. En el caso de las mujeres podemos tener condiciones de quistes en los ovarios, que vamos a llamar ovarios poliquísticos. Existe una condición que se llama endometriosis, que afecta directamente ese saco del que estábamos hablando, mediante el cual el útero se prepara para una posible gestación. Y podemos encontrar, o puse aquí el síndrome premenstrual como para, realmente eso no es una enfermedad, no a todo el mundo le da, pero sí es una expresión de estos cambios hormonales asociados al ciclo menstrual, que pues puede tener de pronto un comportamiento pues mayor y que genere varias molestias en las mujeres en ese momento del mes. En los hombres, pues podemos encontrar condiciones de impotencia, es decir, que de pronto no pueden alcanzar una erección suficiente para poder desempeñar pues, el acto sexual, o el tema de eyaculación precoz, que digamos que se da de manera muy rápida la salida como del líquido seminal, o condiciones como varicocele, que son acumulación en los testículos de ese líquido que pues produce dolor y disminución de la función de ese órgano. En cuanto al sistema inmune, vamos a tener que cuando el sistema inmune no funciona de manera adecuada, no solamente vamos a tener como resultado de pronto una gran cantidad de condiciones infecciosas, infectocontagiosas, sino que también el sistema inmune puede tener deficiencias que lo van a hacer actuar frente a las células del mismo cuerpo, reconociéndolas como si fueran antígenos en términos generales. Entonces encontramos en ellos lupus eritematoso, que es
una condición en que el mismo organismo va a reconocer esas células como si fueran antígenos, con repercusiones a nivel del riñón, entre otras. Vamos a tener la artritis reumatoidea, que puede estar asociada también al lupus o no, que se produce como tal en las articulaciones. Y el síndrome de Sjögren, que tiene su expresión en zonas como la boca, los ojos, la nariz, en las zonas donde debería haber lubricación, entre la saliva, etcétera, y pues se expresa como resequedad, pero pues eso tiene una serie de consecuencias que deterioran la calidad de vida de los pacientes que tienen este síndrome. Puntualmente en la boca, que digamos que tengo como la experiencia, la disminución de la cantidad de saliva en la boca va a generar una mayor predisposición a que los pacientes tengan caries, enfermedad periodontal y en algunas ocasiones lesiones de las mucosas, porque pues la saliva cumple la función de participar en los mecanismos de defensa, en la digestión, y como en ese barrido, digamos, de los restos alimenticios que puedan quedar en la boca después de comer, y que pues al no realizarse, al no haber saliva para hacer ese proceso de limpieza fisiológico, pues se van a acumular sobre los dientes generando este tipo de condiciones. La esclerosis múltiple, que es también la estábamos hablando, es bastante compleja, es una enfermedad que va a deteriorar ese recubrimiento de los nervios de mielina que mostrábamos en la gráfica la clase anterior, y pues que eso va a tener consecuencias en el órgano donde se dé esa destrucción de la mielina, de los nervios que deberían o que inervan esa zona. Y las reacciones de hipersensibilidad son lo que llamamos de una u otra forma reacciones alérgicas, ¿sí? Que es una respuesta exagerada del sistema inmune ante un antígeno, y que pues puede desencadenar una serie de síntomas que pueden variar muchísimo de una persona a otra. Por ejemplo, cuando hablamos de las personas que tienen alergia a, por ejemplo, los mariscos, muchas personas pueden comer mariscos y no les pasa absolutamente nada, pero hay otras que esos mismos mariscos son reconocidos como antígenos y van a tener una reacción supremamente exagerada al contacto con estas sustancias. Y aparte dejé todo el tema de tumores. En términos generales, en cualquier zona del organismo puede desarrollarse un tumor, ya ahora sí hablando de tumores que pueden ser benignos o malignos, que llamamos cáncer, y que dependiendo de la zona donde se desarrolle, pues hay una mutación del material genético de una célula que produce o que hace que en el momento de la división celular, que lo vamos a ver en la próxima clase, haya pues producción de más células dañadas o con el ADN mutado, y que pues como resultado vamos a tener células que no deberían estar ahí o que no cumplen la función como debe ser, y que que van a desencadenar esta enfermedad que pues todos conocemos. Y como les decía, dependiendo de la localización, pues va a recibir el nombre a ese tumor. Y resaltando aquí de pronto la leucemia, que como tal no es un tumor, no es una masa de células, pero sí es una alteración en la composición de las células sanguíneas, un aumento bastante exagerado de los glóbulos blancos, y que va a tener su origen en la mayoría de los casos en una función inadecuada de la médula ósea,
y por tanto la sangre va a tener más glóbulos blancos de los que debería tener y pues eso va a tener las consecuencias que pueden llevar incluso a la muerte del paciente. La bibliografía, toda la bibliografía que yo utilicé para esta charla o esta serie de 3 charlas está a su disposición. El libro de Anatomía y Fisiología del Cuerpo Humano, que fue donde saqué la mayoría de la información, lo puedo compartir. Es un libro que me gustó porque es muy completo, pero al mismo tiempo maneja un lenguaje tanto gráfico como escrito, que pues es bastante comprensible para todos. Está en PDF, se los puedo compartir en el grupo si quieren ya de pronto pegar una leída a algo muy específico o repasar como tal cómo funciona el cuerpo. De ese libro también vamos a tomar varios conceptos que vamos a ver en la próxima clase, que es la de función celular, y también pues los artículos mediante los cuales podíamos identificar como ese apoyo de los aceites esenciales en todos estos sistemas que hemos visto hasta el día de hoy. Entonces, pues, hasta aquí pues llega este tema. Espero que este recorrido haya sido bastante ilustrativo, que todos hayan podido de pronto tener una idea o una imagen de cómo funciona nuestro cuerpo. A mí me parece que es bien importante porque nosotros estamos recomendando o estamos trabajando con unos productos a los cuales les estamos diciendo que apoyan el buen funcionamiento del cuerpo. Pues es importante o es chévere saber pues qué es eso que están apoyando nuestros aceites. Y no sé si de pronto hay preguntas o dudas. Gracias, Angie. Nos están pidiendo que por favor si puedes poner la hoja del sistema reproductor masculino, por favor. No sé si hay una pregunta específica en eso. Si tienen alguna pregunta específica sobre el sistema, algo tal vez que no hayan entendido, o pueden poner sus micrófonos y hacerlo. Bueno, parece que no hay preguntas. Definitivamente, Angie, muchísimas gracias. Como tú dices, es una información muy, muy, muy importante y necesaria saber y conocer cómo funciona nuestro cuerpo, y te quiero agradecer porque yo personalmente he aprendido muchísimo y tengo más claridad en el momento cuando tengo que hacer una recomendación sobre alguna condición específica. Así que te quiero dar las gracias y bueno, la expectativa del la próxima clase para saber cómo funcionan los aceites en las células. Claro que sí. De pronto si hay alguien que esté conectado el día de hoy que no haya asistido, que yo estoy segura que sí, que no haya asistido a la clase de química, podemos compartir de pronto la presentación en la parte de las ruedas químicas, y para que de pronto cuando vayamos a hablar de eso, porque yo voy a traer esas ruedas, digamos, a unirlas con este tema celular, pues como para que no quede como tan en el aire de esas ruedas de dónde salieron o esto, están en el libro de química de los aceites que está disponible en la página, pero pues si alguien lo quiere, se lo puedo compartir a través de WhatsApp en PDF. Y vale la pena de pronto pegar una revisada a la información que nos están dando estas ruedas, para que en la próxima clase pues podamos como unir eso. Sin embargo, yo voy a explicar un poquitico, muy poquitico al principio, para recordar como el tema de las moléculas de las que vamos a hablar durante esta clase, pero sí vale la pena de pronto revisarlo previamente, y los que estuvimos en la clase de química, si lo podemos volver a mirar un poquito, pues sí sería muy chévere para que podamos hacer como esta conexión de la información. Claro que sí. Bueno, entonces estaremos pendientes de esa información y para empezarla a compartir en los chats, y así ya estamos preparados para la próxima presentación del jueves.
Gracias a todos por haberse conectado y gracias, Angélica, nuevamente por sacar de tu tiempo, preparar esta excelente presentación muy completa. Y bueno, ahí la tenemos grabada para escucharla varias veces. Muchísimas gracias a todos. Que pasen una feliz noche. Gracias, Angélica. Muchísimas gracias. Feliz cumpleaños, Angélica. Gracias, muchas gracias. Bonita noche. Adiós. Ya, chao, que estés muy bien. Bye, bye. Gracias, Angélica. Feliz noche. Gracias, feliz noche.